Muy buenos días para todos, para todas. Bienvenidos, bienvenidas a otra edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en Somos Radio, en la radio de las madres, en la radio de EVE. Una fecha particular, por un lado, porque se cumple un nuevo aniversario del mayor atentado terrorista que haya habido en territorio argentino. Me refiero al bombardeo sobre la Plaza de Mayo. Eso sí fue terrorismo, aclaro, porque en estos días andan circulando versiones de lo que según cierta gente de este régimen sería terrorismo. La verdad que obviamente leyeron los libros equivocados, ¿no? O están forjándose sus propios libros para convencerse de lo que nadie pensaría si abriese los ojos. Y además, es el Día del Padre, el Día de los Padres. Así que feliz día, Horacio Berbisky. Gracias, Marce. Feliz día para todos aquellos, para todas las parejas que obviamente tornaron posible que nos convirtiésemos en padres, y para todos los hijos, hijas, hijes, que pueden certificar en todo caso si nos merecemos el título de tales. Si te pidiese un recuerdo de tu viejo, lo primero que viniese a tu mente, Horacio, ¿en qué pensarías? En su calva y su melena. Era un pelado con melena, al estilo de Navarro Montoya, digamos. Ah, mirá vos, sabés que no lo tenía con... Era más pelado que Navarro Montoya. Tiene una calva reluciente y dos grandes mechones a ambos costados, y se lo dejaba largo. Ese es el primer recuerdo que se me ocurre ante tu pregunta. ¿Y su lugar de laburo cómo era? Bueno, su lugar de laburo depende de las épocas, pero el que más recuerdo era la mesa de un comedor que nunca se usaba como comedor, que era living comedor. Claro. Rodeado de libros en la mesa, con un pequeño espacio para su máquina de escribir en el medio, rodeado de bibliotecas y con una chimenea que en invierno estaba siempre encendida. Bonito. Y recuerdo el sonido del tecleteo de la máquina. Claro, que era una verdadera ametralladora. Uno ha perdido la noción ahora. Y recuerdo también el cut and paste de la época. Cada vez que tenía que terminar un libro para entregarlo, tenía una fecha de entrega. En aquella época el cut and paste se hacía con tijera y engrudo. Sí, claro. Cortabas pedazos, reemplazabas pegándole encima. Eso es un recuerdo. Hasta el olor del engrudo recuerdo. Horacio, ¿por qué decís hoy que el vaso de Milei está más que medio lleno? Porque consiguió la aprobación de la ley, pero no es la ley que quería. Pero lo consiguió, entonces me parece que el saldo para él es positivo. Por supuesto, no con el triunfalismo con que el gobierno se maneja, pero por eso más que medio lleno. No lleno del todo, por cierto. Pero bueno, la verdad es que este fue el mejor fin de semana de su gobierno, y le permitió pavonearse entre los jefes de Estado del G7, aunque... ¿Qué verbo más apropiado? El New York Times hizo una nota sobre ese encuentro del G7 frente al mar Adriático, en un lugar hermoso, la Puglia, en Bari, que es una ciudad encantadora. Yo no estuve, pero la he visto. Hay algunas series de televisión que ocurren en Bari y que son realmente muy bellas. El New York Times no lo menciona a Milei entre los invitados. Es decir, están los miembros
efectivos del G7, que son las principales potencias, de la cual fue excluida Rusia hace ya un par de años. Pero además la primera ministra italiana Giorgia Meloni hizo una serie de invitaciones especiales. Y el New York Times menciona entre los invitados a Narendra Modi, el premier egipcio, indio, a Lula, al turco Erdogan, al árabe Mohammed bin Zayed, a Zelensky y a Jorge Bergoglio, pero no lo menciona a Milei. Después de la cumbre del G7, el presidente argentino voló a Suiza para reunirse con su colega, el stand-upero ucraniano Volodymyr Zelensky, a quien la Argentina decidió entregar 5 aviones franceses. Uno dice, pero ¿cómo? Argentina tiene aviones de combate, aviones de caza, Super Etendard. Uno se pregunta, ¿cómo la Argentina tiene aviones para cederle a Ucrania? Bueno, sí, ¿sabes por qué la Argentina tiene aviones para cederle a Ucrania? ¿Por qué? Porque no pueden volar en la Argentina. Pero... los compró Macri, pero no se cercioró previamente de que vinieran con todo lo que tenía que venir. Y esos aviones tienen algunas piezas que son británicas. Y muy graciosos. Los británicos no permiten que esas piezas se vendan a la Argentina. Sí, una de las piezas que faltan es el mecanismo de eyección en caso de emergencia del piloto. Entonces están aquí arrumbándose porque no pueden usarse. Entonces la Argentina se los cede a Ucrania. No está claro cómo es la transacción, a cambio de qué, si es un regalo, si es un canje por otra cosa. La transparencia... Viste que Milei en el encuentro con Kristalina Georgieva en Bari, los dos se jactaron de la transparencia del otro. me encantó el apunte vía Twitter de Rinconet, que decía que se había peinado las cejas con pomada Washington. porque tiene negras, parece el pelo de Melconian ahora las cejas de Milei. Y puede ser tal vez el enlace por la doctrina. Bueno, las leyes de base circuncisa y el paquete fiscal tienen 1/3 de los artículos del proyecto originario que preparó Federico Sturzenegger para Patio Bullrich, que el presidente lo hizo propio, pero que después lo estrelló contra el Congreso por impaciencia y por torpeza. Aún así, habiendo reducido de 600 a 200 artículos, el oficialismo requirió para su aprobación en el Senado del voto de la vicepresidenta Victoria Villarruel, en general y en varios artículos decisivos, como el de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo. Y ahora se propone revertir las novedades que introdujo el Senado, por lo menos algunas de ellas, en la segunda vuelta por diputados, porque la ley tiene que volver a diputados, ya que el senador le introdujo enmiendas. Ahora, aquí hay, como en casi todo, hay 2 bibliotecas. La oposición señalan que el jefe y el subjefe de gabinete, Guillermo Francos y José Rolandi, se habían comprometido a respetar los cambios negociados para llegar a un dictamen que habilitara las sesiones del recinto. Es decir, les costó mucho aprobarla en diputados, pero la aprobaron con 140 votos, que es un buen número, pero en el Senado la tenían muy complicada, muy difícil, y entonces no conseguían dictamen. Para conseguir el dictamen, Francos y Rolandi hicieron una serie de concesiones. Por supuesto, violaron absolutamente el reglamento. El dictamen se firmó fuera es decir, una vez que ya había terminado la reunión de comisiones.
incluía disidencias. Dentro del dictamen de mayoría había disidencias. Es decir, no constituía un dictamen de minoría, pero eran de mayoría, pero con disidencias. Todo eso es irregular. Pero de ese modo lograron el dictamen que les permitió llevar el proyecto al recinto. Ahora, del lado de la oposición, en cambio, dicen que eliminar los artículos sobre los impuestos a los bienes personales y a las ganancias no había sido acordado. El gobierno dice que no había sido acordado. Si la oposición dice acordamos eso, entonces no lo pueden cambiar ahora. Y Franco contesta no, eso no había sido acordado. Entonces es legítimo volver a la situación anterior, con el voto de diputados insistiendo en su sanción previa. Ahora, sería legítimo si fuera constitucional, porque el artículo del 81 de la Constitución afirma que la Cámara de Origen, en este caso diputados, puede insistir en la sanción en caso de adiciones o correcciones por la Cámara Revisora. Pero ocurre que el Senado no adicionó ni corrigió nada, solo rechazó esos artículos. En consecuencia, lo que regiría sería el primer párrafo del mismo artículo constitucional, que dice que ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Es decir, para insistir con eso tenían que esperar el año que viene. Y además esto tiene picante político, porque voceros de Villarroel murmuran por donde pasa el viento para que llegue, que si no se respeta la sesión del Senado, en cuya elaboración participó ella junto con Francos, la vicepresidenta no va a colaborar con ningún otro proyecto del Poder Ejecutivo. Y lo mismo están diciendo muchos miembros de la oposición. Y desde la Secretaría General de la Presidencia llegan expresiones de fastidio, porque sospechan en Villarroel una ambición sucesoria desmedida, avalada por su aptitud para la negociación política. Y esto fastidia profundamente a la zarina. Es muy interesante cómo se condujeron las negociaciones en el recinto del Senado. En un palco estaba el vicejefe de gabinete, Rolandi, acompañado por una mujer que mucha gente no sabía quién era, que era una abogada que se llama María Ibarzábal Murphy, que es funcionaria de la jefatura de gabinete, pero que hasta ese momento era abogada del estudio de padre e hijo Juan Carlos y Ezequiel Casañe, que es un estudio administrativo en el que se redactó parte de la ley. Y desde su banca, el presidente del bloque libertario, Ezequiel Atauche, o Atauche, no sé cómo se pronuncia, consultaba cada cambio con ellos. Estaban jugando al oficio mudo todo el tiempo, entre la banca de Atauche y el palco de esta parejita. Bueno, uno de los cambios que se introdujo con ese oficio mudo fue permitir la continuidad de la moratoria previsional, que el proyecto la eliminaba. Y otro fue cerrar el camino al narcotráfico y el lavado de dinero en el capítulo del blanqueo, porque se excluyó del blanqueo a los no residentes y a los testaferros. Se exigió que el que blanquea tiene que explicitar cuál es el origen del dinero. Si no, viste, viene con un paco de guita y lo blanquea y no dice de dónde viene eso. Y además incrementar las alícuotas que tienen que pagar por el blanqueo. Bueno, el estudio Casañe no es cualquier cosa. Juan Carlos Casañe, el padre,
Fue director jurídico de la Secretaría de Industria del peronismo en 1973, pero continuó sin problemas durante la dictadura militar. Vino el golpe y él siguió. En la década siguiente, después de la dictadura, fue, junto con Roberto Dromi y Rodolfo Barra, el cerebro del desguace del Estado durante el menemismo. Y en los años recientes, entre otras cosas, él y su hijo defendieron al diario La Nación en el litigio con el Estado Nacional por el impago de millonarios impuestos. Bueno, los hermanos Milei tuvieron que retrasar hasta las 3 y pico de la madrugada la partida de su vuelo hacia Bari, porque de otro modo temían que el desempate se judicializara. Si el avión salía antes que se votara la ley, Villarroel hubiera debido asumir la presidencia y en consecuencia no hubiera podido presidir el debate en el Senado, y su lugar hubiera sido ocupado por el presidente provisional del cuerpo, Bartolomé Abdala. Ahora, la Constitución no lo dice todo, solo dice que cuando el vicepresidente, en este caso Villarroel, la vicepresidenta, ejerce las funciones de presidente, el Senado nombrará un presidente provisorio. Bueno, de ahí podría deducirse que este presidente provisorio podría emitir un segundo voto como el vice en caso de empate. Y hay un antecedente, esto ya ocurrió durante el gobierno anterior con la senadora santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora. Pero ocurre que Abdala es un senador y el reglamento del Senado dice que cada senador solo tiene un voto. Es decir, el reglamento del Senado no contempla el doble voto para el presidente provisorio. Y la verdad es que lo último que necesitaba el gobierno era que esta confusión tuviera que aclararse en los tribunales. Bueno, por esta vez y en este punto imperó la prudencia. ¿A qué se debe esto? Bueno, al comenzar el 7º mes de su mandato, el gobierno necesitaba la sanción de una ley, cualquiera fuera. Cada declaración de agentes económicos, cada artículo de medios internacionales, cada comunicado del Fondo Monetario alababan las definiciones ideológicas de Milei, pero destacaban la endeblez del apoyo político con que cuenta su gobierno y su preocupación por la estabilidad de la reforma. Me gusta mucho, pero no sé si esto dura, en el mensaje. Bueno, por eso Villarroel, en tándem con el nuevo jefe de gabinete Guillermo Francos, negoció con los bloques amistosos enmiendas que disolvieran lo que les quedaba de oposición. Y aquí hay un curso acelerado de política que tomó Milei entre su berrinche de febrero y la madrugada del jueves. En aquel momento estaba en Israel. Milei ordenó retirar la primera versión de la ley Bases, que ya había sido aprobada en general, porque los diputados rechazaron un par de artículos sobre privatizaciones cuando comenzó el debate en particular. Ahí, bueno, por un lado estuvo el berrinche de Milei, que dijo, no, prefiero que no salga nada, y la inexperiencia del entonces presidente del bloque, Sago, que mocionó en el recinto para que volviera a comisiones la ley que se estaba tratando, que ya tenía aprobación en general, ignorando que el reglamento dice que si un proyecto de ley vuelve a comisión, el proceso empieza de nuevo de cero, y si había una aprobación general se pierde y tiene que empezar todo de nuevo.
Bueno, ahora en cambio Milei no puso límite a las concesiones, le dio carta blanca a Franco para negociar cualquier cosa, porque necesitaban la ley, cualquier ley, algo que dijera ley. Después lo que había dentro era secundario. Pero siempre dejaron en claro la voluntad de insistir en diputados con la versión anterior cuando hablaban entre ellos. Cuando hablaban con los que tenían que votar, le decían no, lo que cambien ahora lo va a quedar. Pero cuando hablaban entre ellos decían no, vamos a insistir en diputados. Bueno, ahora van a intentarlo, por lo menos con ganancias, bienes personales y privatizaciones. ¿Por qué? Bueno, porque sin la ley, cualquier ley, el frente financiero se podría haber vuelto tempestuoso, viste que estaban disparándose los dólares, el riesgo país, el Banco Central en vez de comprar estaba vendiendo dólares. Si se estaba generando un frente de tormenta verdaderamente peligroso, que podría haber forzado, en caso de no sancionarse la ley, una nueva devaluación con las obvias consecuencias inflacionarias, sociales y políticas. Tan es así que el Fondo Monetario aguardó la certeza de que la ley pasaría por el Senado para recién entonces anunciar que había aprobado la 8ª revisión del programa argentino y liberado el giro de 800 millones de dólares que de inmediato van a volver al fondo, porque esto es parte de la refinanciación que Mr. Magoo presentó como si fuera una reestructuración. Y para que no queden dudas, la representante de Estados Unidos en el fondo, Gita Gopinath, insistió en una comunicación pública sobre la exigencia de, y cito textualmente, reformar el impuesto a la renta personal. Es un trabajo en equipo. Mientras Kristalina Georgieva sonríe para la foto, Gita Gopinath escribe el pliego de condiciones al cual luego la Argentina tiene que atenerse. Ahora, aquí hay, digamos, en el tema de bienes personales y ganancias, la 4ª categoría, hay un juego de suma cero, porque tanto lo que el gobierno perdería en porcentaje del Producto Bruto con la sanción del Senado, como lo que costaría la fórmula de movilidad jubilatoria que ya sancionó diputados y que ahora tiene que tratar el Senado, equivalen al 0,43% del producto. Es decir, a los hermanos Milei debería darles lo mismo si de verdad su credo se limitara al equilibrio fiscal. 0,43 o 0,43, cualquiera sea el origen, pero no, prefieren expoliar a los jubilados y a los trabajadores y no tocar a los más prósperos. Esta es una definición muy clara de parte del gobierno. Ahora, haber evitado esa tormenta es un éxito oficial y dejó un sabor amargo pasillo por medio del recinto. Además, al mismo tiempo, el INDEC midió el índice de precios al consumidor más bajo en 2 años y China prorrogó por 1 año el swap de divisas con el Banco Central. Bueno, la condición que les pusieron es una refinada tortura china. El león tiene que viajar a Pekín y rendirle pleitesía a Xi Jinping, que es el verdadero rey de la selva. Bueno, el vaso está medio lleno. O en el medio hubo un episodio que no está en la minota del cohete de hoy, justamente por lo que voy a contar, no está. Circuló, no voy a decir por parte de quién, una información del INDEC que
decía que en realidad la inflación del mes pasado no fue del 4,2%, sino del 7,2%, y que habían truchado las cifras. Bueno, cuando yo recibí eso, dije, bueno, si esto es cierto, tiene una gravedad enorme, digamos, entramos en la senda de Cantinflas, volvemos a Cantinflas, al 08. Y entonces, bueno, me puse ahí a averiguar el tema, a investigar el tema. No era del INDEC, era de un grupo, de un partido de izquierda que está en el INDEC. Pero no tiene explicación, no tiene fundamento, no tiene pruebas. Por eso no está en la nota. Digamos, me llevó un buen lapso averiguar bien cómo era, porque digamos, cuando lo vi entendí la gravedad que tendría si fuera cierto, pero no era cierto. Hubo un tuit de Leopoldo Moro sobre la inconsistencia de las posiciones de los senadores de Santa Cruz, Natalia Cadano y José Carambia, y del porteño Lustó. Y hubo también invectivas en las redes antisociales por los votos de los senadores Camao Espínola, Edgardo Cueider, Carolina Moisés, Sandra Mendoza y Guillermo Andrada. Y desde la Cancillería se filtró que el gobierno negoció con la senadora neuquina Lucila Crexel Zapac su designación como embajadora en la sede parisina de UNESCO. Lucila Crexel es nieta de Elías Zapac, uno de los, junto con Felipe Zapac, fundador del Movimiento Popular Neuquino, que hasta el día de hoy es la fuerza principal del Emirato de Neuquén. Bueno, todas estas cosas, el tuit de Moró, las cosas que se han dicho de estos senadores que votaron a favor del gobierno, la filtración de la Cancillería, a mí me hacen pensar en el principio de revelación que usa Milei y que se puede traducir por las uvas están verdes. Todo lo que se dice de estos senadores es merecido, salvo los excesos constitucionales que los indican como traidores a la patria. La traición a la patria es una figura que no se aplica a cualquier cosa. Tiene que darse en un contexto de guerra, con un enemigo. Digo, haber votado en contra de lo que te mandó tu votante no es traición a la patria, es una porquería. Ahora, el hecho es que con esas contribuciones los hermanos Milei se salieron con la suya. Y quiero que escuches un comentario sobre lo que pasó, hecho antes de que ocurrieran los hechos, con una gran presencia por parte de los Lelutier en el tema "Ya el sol asomaba en el poniente". No, vamos a esperar, no puede ser, lo pedí ayer, no puede ser.
Bueno, Gadano, cuyos hijos fueron amenazados de muerte, y Carambia no dieron quórum y votaron en general contra la ley. Pero cuando empezaron las votaciones particulares se mandaron a mudar, con lo cual al gobierno le bastó con 36 votos sin necesidad de más salvataje de Villarroel. Lustó votó en contra, pero aseguró el quórum y con ello salvó al gobierno. Hay una cosa que comentan estos senadores, es que si los patriotas hubieran alcanzado los 37 votos, es posible que Lustó, los patagónicos y los del litoral los hubieran acompañado, pero no estaban dispuestos a que los indicaran como responsables de que la ley se cayera. El entrerriano Cuéllar y el correntino Espínola fueron electos en la boleta de los patriotas, pero votaron con el gobierno en capítulos decisivos y a cambio obtuvieron los asientos que le corresponden a la Argentina en las represas binacionales Salto Grande y Yacyretá para sus provincias. Andrada había avisado desde el principio que apoyaría el régimen de incentivos para grandes inversiones porque así se lo había pedido su gobernador, el catamarqueño Raúl Jalil. En cambio, los votos en el mismo sentido de la jujeña Moisés y de la tucumana Mendoza fueron sorpresivos. Y esto se debe al poder del lobby del gobierno, pero también al de las empresas interesadas en la explotación minera. Bueno, de inmediato el portal El Disenso publicó una investigación con abundante documentación que señala negocios ilegales en Entre Ríos por parte de Cuéllar con empresarios que están presos y de los cuales habría participado también el ex gobernador Gustavo Bordet. Ahora, pregunto, ¿cuál es tu impresión? Porque está claro que del lado del gobierno hicieron todo bien, o sea, como esos partidos que parecen milagrosos donde cada pelota que toca está bien puesta, pero por el lado de las oposiciones se hizo todo tan desastrosamente mal, o sea, cada movida de estas que vos estás mencionando, de justo si estaban sentados, si no estaban sentados, si le daban, qué sé yo, y parte de lo que ocurrió afuera también, que es de lo que vas a hablar. ¿Puede haber tanta ingenuidad por parte de cierta gente? No, yo no creo en la ingenuidad. Ok. No, yo no creo en la ingenuidad. Creo que cada uno tiene sus motivaciones, ¿viste? En algunos casos son negocios, en otros son canonjías, en otros son acuerdos políticos, son pedidos de los gobernadores. Pero ingenuidad no. Lustó, el caso de Lustó es fantástico. Lustó es presidente de la Unión Cívica Radical, nada menos. Y tiene un dictamen propio distinto al de su partido. Bueno, vos decías lo que pasaba afuera. Bueno, la movilización en contra de la ley fue convocada por el peronismo, por la izquierda marxista, por la CTA y por varios gremios industriales y de servicios de la CGT, industriales como los metalúrgicos y los mecánicos de automotores, y de servicios como los camioneros. Fue grande, la movilización fue grande, pero no alcanzó la proporción de la reciente convocatoria por el desfinanciamiento de las universidades nacionales y tampoco llegó a la magnitud del repudio al fallo del 2x1 durante el gobierno Procas. ¿Por qué? Bueno, por un lado por la indefinición de una vigilia con comienzo a las 10 de la mañana y sin horario de finalización, lo cual hace muy difícil la organización de una movilización en esas condiciones, pero por otro lado por el dispositivo intimidatorio montado por el gobierno nacional, que esperó el momento en que las columnas sindicales importantes se estaban acercando para empezar la represión. No reprimieron antes, reprimieron en ese momento. Y por supuesto los sindicalistas, ante esa situación, se fueron. Es decir, no forma parte de los hábitos
del sindicalismo la refriega contra la policía en la calle. Son culturas distintas, son lógicas distintas. En general, digamos, el sindicalismo prevalece por el número y por la organización. Del otro lado, el número es lo que menos importa. Y no importa porque las uvas están verdes, por cierto, ¿no? Bueno, entre los manifestantes hubo algunos pequeños grupos organizados, pequeños, muy pequeños, para causar destrozos, como por ejemplo el incendio del autito de Cadena 3, pero no fueron predominantes y sobre todo no figuran entre los detenidos. La senadora Juliana Di Tulio dijo que eran infiltrados que respondían a Patio Bullrich. Esto a mí me parece plausible, dado los antecedentes de la señora, pero yo no puedo afirmarlo con certeza. Los incendios de maderas y contenedores de residuos se multiplicaron y, por supuesto, digamos, el discurso que bajaba desde los medios, de los grandes medios partidarios del gobierno, era que eso era la violencia. En realidad esos fuegos eran para contrarrestar los gases lacrimógenos que habían saturado el ambiente y los habían regado con generosidad y sin exclusiones. Ahora, de lo que no hay duda es de que las fuerzas federales, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria agredieron sin motivo a manifestantes que no estaban provocando disturbios. Entre ellos estuvieron los diputados nacionales Carlos Castañeto, Eduardo Valdés, Cecilia Moró, Leopoldo Moró. Tenemos un video donde se ve de qué manera los uniformados le arrojan el gas directamente en los ojos de centímetros de distancia cuando no estaban haciendo nada, y eso se ve claramente en el video. Y eso no se puede tergiversar. Los diputados están caminando por la calle en forma totalmente tranquila, llegan a donde está la barrera policial, se acercan, están hablando con la tropa y se acerca alguien que desde atrás, ¿no? Prefecto desde atrás de la tropa, o sea, de manera absolutamente dirigida, calculadísima. Se acerca, le pone la mano por encima de la valla, aprieta el interruptor y le tira una nube de gas en la cara a los diputados. Bueno, terminaron en el Santa Lucía, en el hospital oftalmológico. Pero además también dispararon balas de caucho a la altura del rostro, lo cual contradice los protocolos de empleo que rigen en todas las fuerzas de seguridad del mundo. Las balas de caucho se tiran de la cintura para abajo, no se tiran a la altura del rostro. Bueno, hay una foto muy impresionante que publicó Tiempo Argentino del fotógrafo Edgardo Gómez y que la reproducimos hoy en el cohete, donde se ve al fotógrafo Mariano Taglesón con su tercer ojo policial. Le encajaron una bala de caucho exactamente entre los dos ojos. Si esto se hubiera desviado unos pocos 2 centímetros y este pibe perdió un ojo. Hay otro video que se publicó en Instagram que muestra el momento de la detención del músico Santiago Adano. No sé si vos lo conocías. No lo conocía desde antes. Fue integrante de 2 bandas. Una se llamaba Julio y Agosto y otra se llamaba Pez Pájaro, que estaba saliendo de la boca del subte. Lo ves en el video, él sale de la boca del subte,
Y se quedan ahí mirando lo que está pasando, y vienen y se lo llevan a la rastra. Hay otra imagen también de 3 mujeres solas, creo que es no sé si frente al Congreso, frente a tribunales. Frente al Congreso me parece que es, Las bañan en gas, les tiran a la cara directamente. Bueno, entre los detenidos hubo un hombre que estaba con su hija y con su nieta, que ofrecían empanadas. Hubo un vendedor de sándwiches de chorizo, de choripanes, un pibe que le gritó algo a un cana, una mujer que grabó con su teléfono una de las detenciones, 3 alumnos de la Universidad Nacional de San Martín, por quienes intercedió su rector Carlos Greco. Bueno, en total fueron 33 personas. Ahora, estos no fueron actos individuales de descontrol policial motivados por la tensión, sino una práctica decidida de antemano para desalentar la protesta y para impedir las imágenes de multitud. No querían que hubiera imágenes de multitud, entonces tenían que vaciar la plaza, y no solo la plaza, después los corrieron hasta la 9 de julio. Eso lo había anunciado Bullrich antes, que lo iban a hacer, y Milei lo celebró después. Bueno, la ex presidencial felicitó a las fuerzas de seguridad por haber reprimido, dice, a grupos terroristas que intentaron un golpe de Estado, y dijo que en el intento usaron palos, piedras y granadas. Bueno, el plural está de más. Solo encontraron una granada, y no explosiva, sino de gas, de las que usaban las policías, que estaba inutilizable por su antigüedad. El vocero Manuel Adormi también dijo que había terroristas que querían llevarse puesta la democracia. Bullrich los trató de sediciosos que aplicaban una técnica moderna de golpe de Estado, y vaticinó que pagarían su conducta con largo tiempo en la cárcel. Y el fiscal federal Carlos Stornelli firmó un requerimiento que no sabe si reírte o llorar, y que no tiene ningún punto de contacto con el derecho vigente. Solicita la prisión preventiva de todos los detenidos y les imputa, voy a enumerar: daños simples, incendio, estrago, delitos contra la seguridad pública, lesiones, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia, organizar grupos permanentes o transitorios para imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, delitos contra los poderes públicos, atentado contra la autoridad, resistencia a la autoridad, perturbación del orden mientras sesiona el cuerpo legislativo, todos ellos agravados por la finalidad de crear el terror, que incrementa las penas en un 50%. Bueno, el fiscal de los cuadernos Fénix no explica qué es lo que le imputa a cada uno de los detenidos, porque no describe los hechos en los que habrían intervenido, no valora las pruebas, y le atribuye riesgo procesal de fuga o entorpecimiento de la investigación a todos, sin detallar por qué en cada caso. ¿Cómo puede ser? Bueno, esto es así porque su único instrumento probatorio es el fantasioso comunicado presidencial. Sí, lo justifica todo a partir de eso, a partir del comunicado de esta inexistente oficina de la presidencia, y creo que un par de artículos periodísticos, pero eso no es prueba de nada. De nada. Bueno, la mitad de los detenidos fueron liberados al día siguiente por la jueza federal María Servini, que es menos tendenciosa que Stornelli. Y entre ellos, de los liberados, está el músico, pero no los estudiantes de San Martín. Bueno, esa
ese agravante de la ley antiterrorista, de la finalidad terrorista, remite a una ley que por presión del Gafi sancionó Cristina en 2011. Ahí se difundió un borrador de la ley y hubo mucha discusión pública sobre el tema. Desde el CELS hicimos una serie de observaciones, nos invitaron a una reunión en la presidencia para discutir nuestras observaciones, nuestras objeciones. Tuvimos una reunión con el entonces secretario legal y técnico Carlos Zanini, y a raíz de eso se introdujo un agregado al articulado que decía en forma taxativa que ese agravante de finalidad terrorista no se podrá aplicar cuando los hechos, y cito textualmente, tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y o sociales o de cualquier otro derecho constitucional. Es decir, no se puede aplicar a la protesta social. Nosotros lo hubiéramos redactado de otra manera, pero de todos modos es muy claro. Hay, en aquel momento, el argumento del gobierno de Cristina era, bueno, este gobierno jamás va a aplicar esa cláusula de terrorismo a la protesta social. Y lo que nosotros les contestamos era, ustedes tal vez no, pero la ley no es para un gobierno, esa ley permanece. ¿Y cómo sabes lo que viene después? Bueno, después vino Macri y ahora vino Milei. Ahora, esto sigue siendo así, digamos, no es legítimo aplicar esa cláusula a una protesta social, pero vemos todas las semanas que la Constitución material tiene una capacidad de expansión infinita. Sí, hay una Constitución y hay una ley escritas, pero hay también una Constitución material que es la que realmente rige. Bueno, pasado mañana, el martes, los diputados agredidos van a presentar una denuncia penal contra Bullrich, contra el secretario de Seguridad y contra el prefecto nacional por vejámenes, apremios ilegales, tormentos, lesiones graves, abuso de autoridad, incumplimiento de sus deberes funcionales. Van a tener el patrocinio del abogado Alejandro Rúa y se va a enviar copia de la denuncia a los organismos internacionales y regionales en defensa de los derechos humanos, y además van a acompañar filmaciones y fotografías que documentan el comportamiento represivo. Entre paréntesis, hoy recibí un libro de Alejandro Rúa que se llama 30 días, la trama del atentado a la AMIA. Es decir, Alejandro Rúa es un abogado muy muy serio, ha trabajado mucho con el CELS sobre base pro bono, es decir, sin cobrar dinero, por militancia en estas causas, y durante un tiempo estuvo a cargo de la unidad AMIA que había formado el gobierno para analizar toda la documentación sobre el atentado a la DAIA. Bueno, vamos a leerlo con mucha atención porque Rúa ha hecho siempre aportes muy importantes. Volvamos a la ley. Aún en su versión circuncisa, la ley Bases va a expandir el poder del gobierno y su capacidad de daño en su empresa de demolición. La delegación de facultades administrativas, económicas, financieras y energéticas le permitirá legislar durante un año mediante decretos delegados sometidos al mismo escaso control del Congreso que los de necesidad y urgencia. El régimen de incentivos a las grandes inversiones, el RIGI, mantuvo el mínimo de inversión requerida en $200 millones y los descomunales beneficios fiscales que otorga. Y solo corrió de 3 a 4 años el plazo
para transferir sin restricciones el 100% de las utilidades. En la versión anterior planteaba que al tercer año podían girar al exterior todas las utilidades sin una... Bueno, ahora es a 4 años, no 3. Mirá vos qué cambio fundamental para una ley que tiene una vigencia prevista de 30 años. Y además fijó un modesto 20% de proveedores nacionales, porque inicialmente no había ningún requisito de proveedores nacionales, pero de todos modos lo hizo sin estipular preferencia de precio y condiciones, como era en el caso de la ley del compre nacional, que obviamente es una de aquellas a las que apunta Sturzenegger, ¿no? Va a poder aplicarse en emprendimientos de lo que el texto llama foreto industria. Para algunas interpretaciones, foreto industria encubre el agronegocio. O sea, ahí todavía no está claro si la idea es que este régimen de inversiones privilegiado incluya o excluya al agronegocio. También incluye turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Y bueno, la estabilidad de condiciones por 3 décadas estará custodiada por el infalible CIADI, donde la Argentina no gana nunca. Es muy interesante, muy tremendo el capítulo energético. Es decir, una de las cosas que modificó que modificará si el diputado la convierte en ley y el ejecutivo la promulga, pero modificó la ley de hidrocarburos, y el objetivo que fija es la maximización de la ganancia de las empresas, exportando todo lo que quieran, y suprime la obligación de abastecer al mercado interno. Es decir, históricamente el objetivo de todas las legislaciones que han regido este tema era lograr el autoabastecimiento. Aquí se acabó eso. El objetivo es ganar la mayor cantidad de guita posible a como dé lugar. Ahora, ¿esto qué significa? Esto significa que los precios internos los va a fijar el barril del Brent en el mercado internacional. Pues si tenés que maximizar la ganancia y el Brent te paga 100, no vas a vender en la Argentina a 40. A menos, claro. A pesar de que tenés la segunda reserva mundial de gas y la cuarta de petróleo no convencional en el mundo. Además, los beneficios que otorga el RIGI van a conspirar contra todo lo que no sea vaca muerta, porque la máxima rentabilidad se logra en vaca muerta. Ahora, la Argentina tiene mucha producción de petróleo de no convencional, en pozos que están en declino, pero que pueden ser explotados y pueden seguir produciendo y contribuyen a la matriz energética. Bueno, aquí se va a dar en escala interna dentro del sector hidrocarburífero el fenómeno que en economía se conoce como la enfermedad holandesa. Es decir, unas condiciones, en el caso de la enfermedad holandesa, el tipo de cambio, unas condiciones tales que permiten una gran rentabilidad en un sector de la economía, pero que hunden el resto. Es decir, aquí va a florecer vaca muerta para beneficio de las empresas, pero el precio va a ser cada vez más alto. Bueno, además, las regalías que perciben las provincias podrán disminuirse desde la actual tasa que va del 12 al 18% al 4 o 5%.
Ahora, esto permitiría que 4 empresas quintupliquen su extraordinaria rentabilidad. Son empresas que tienen una rentabilidad sin parangón, y que esas empresas entre el 2015 y el 2019 fugaron del país una cuarta parte de los 86.000 millones de dólares que el Banco Central vendió al precio oficial. 20 y pico de miles de millones de dólares en esas 4 compañías. Y no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente. Entre el primer trimestre del 23 y el primer trimestre del 24, Compañía General de Combustibles incrementó su ganancia neta en 1.400%. Central Puerto de Nicky, el primo del ministro Caputo, incrementó su ganancia neta en un 5.378%. Tecpetrol de Paolo Roca en 2.700%. Pampa Energía, a cuyo frente figura Marcelo Mindling, un 731%, y Pan American Energy en un 81%. Bueno, a pesar de esta rentabilidad gigantesca, quedan incluidas en el RIGI como si de otro modo no fueran a continuar con inversiones tan lucrativas. Otro de los cambios que se introdujeron fue que la lista de 11 empresas a privatizar se redujo a 2, que son Enarsa e Intercargo. Y la nómina de empresas a concesionar se redujo a 6. Corredores Viales, Belgrano Cargas, Trenes Argentinos, Yacimientos Carboníferos de Río Turbio y Núcleo Eléctrica. Las 2 últimas van a conservar una mayoría accionaria del Estado, además, Yacimientos Carboníferos y Núcleo Eléctrica. En cambio, no se privatizarían Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina, de la cual dependen la televisión y la radio públicas. Tampoco se podrían disolver los organismos relacionados con la cultura, ni intervenir la Comisión Nacional de Energía Atómica. La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones supervisaría cada privatización con informes legales y financieros de la Sindicatura General y de la Auditoría General de la Nación. Y también podrán activarse las obras públicas paralizadas, para cuya conclusión solo falta el 20%. Bueno, estos son algunos triunfos debidos a la fuerte resistencia popular, lo mismo que el mantenimiento de la moratoria previsional y de las actuales tasas y escalas del impuesto a las ganancias para la 4ª categoría y del tributo a los bienes personales. Es decir, nos pasaron por encima, pero algunas victorias hubo, y también hay que tomarlas en cuenta. La posibilidad del blanqueo, por ejemplo, se extendió de 5 a 10 años, de modo de comprender a los funcionarios del gobierno Procas y a toda su parentela, porque en la versión inicial era de 5 años, con lo cual si pasaban más de 5 años no había ninguna sanción posible. Pero nada impediría que las facultades delegadas se emplearan para desfinanciar aquellas empresas hasta la irrelevancia, ni volver a la carga con los capítulos caídos a partir del año próximo, como ya dicen los voceros oficiales. La CGT consiguió que los capítulos laborales de la ley no eliminen la ultraactividad de los convenios, ni se suprime el aporte solidario de todos los trabajadores al sindicato correspondiente, aunque no estén afiliados, salvo en el caso de los estatales. Pero la CGT no pudo impedir que la sanción elimine multas y sanciones a quien blanquea una relación no registrada o desvincule de la Administración Pública Nacional a los trabajadores de organismos eliminados. También extiende el periodo de prueba y crea un fondo de cese laboral optativo que podría incluirse en los convenios colectivos como alternativa a las indemnizaciones.
La viabilidad de este fondo de cese laboral es dudoso, porque podría incrementar los costos para los empleadores, que estarían obligados a realizar un aporte mensual aunque no despidan a nadie. Además, crea la figura ficticia del colaborador independiente para enmascarar una relación laboral. Volvamos ahora a Alejandro Rúa y al atentado contra la Daya. Falta un mes para que se cumplan 30 años de este verdadero acto de terrorismo internacional que padeció el país. Reitero que en la sede de la Daya también funciona una asociación mutual, y por alguna razón que yo nunca he logrado explicarme, la causa lleva el nombre de la mutual, cuando el edificio es el edificio de la Daya, que es la conducción política de todo ese, y que la Daya es la rama judía del PRO. Bueno, cuando falta un mes para el aniversario 30, la Corte Interamericana de Justicia condenó al Estado argentino por haber privado de justicia y de verdad histórica a la sociedad, incluyendo, por cierto, a sus víctimas directas. La Corte le dio la razón a todos los reclamos de los familiares de las víctimas, organizados en memoria activa, que con el patrocinio del CELS cuestionó la violación del derecho a la vida por falta de prevención del atentado, por no investigar debidamente ni el atentado ni su encubrimiento, por violar el derecho a la verdad histórica y el derecho a la información, y por su responsabilidad en el encubrimiento. El más alto tribunal interamericano ordenó que ahora sí el Estado investigue el atentado y el encubrimiento en lo que definió vagamente como un plazo razonable. Yo me pregunto, ¿cuál es un plazo razonable? ¿Otros 30 años? Bueno, además, aplicando la experiencia del caso a la estructura democrática del país, y este es un pedido, digamos, que hicimos del CELS, también dispuso la Corte una reforma normativa que regule el ingreso y el uso de información de inteligencia como prueba en causas judiciales, sin ampararse en el secreto de Estado. Y también deberán regularse los procesos de desclasificación y el pleno acceso de las víctimas a la información. Bueno, hace 2 meses la Cámara Federal de Casación Penal ya había sostenido que el encubrimiento fue una maniobra deliberada, diseñada y ejecutada en las más altas esferas del poder político. Ahora, ese mismo tribunal individualizó condenas extremadamente bajas, con una pena menor que la que castiga el robo de un auto. Bueno, la apelación será oída por la Corte Suprema de Justicia, y la verdad es que el secreto y la discrecionalidad con que, según la Corte Interamericana, se han manejado los servicios de inteligencia en este caso, se perpetúa en el presente. La coartada que antes y ahora se invoca es la seguridad nacional, cuando en realidad el sistema se protege a sí mismo. El cohete a la Luna Radio, un desplazamiento estelar, con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.